Cuando el frío aprieta, también lo hace la presión. Esta mañana me desperté con los dedos entumecidos, el aliento formando pequeñas nubes blancas frente a mi cara y una extraña presión en el pecho. Afuera, el termómetro marcaba apenas 4 grados, pero dentro de mí, algo estaba aún más frío. El susto que me llevé al ver el número en mi tensiómetro. 168/92. No lo entendía. Había dormido bien, no comí salada anoche y, sin embargo, mi presión arterial estaba por las nubes. ¿Te ha pasado algo parecido? Ese momento en que el invierno entra no solo en tu casa, sino también en tu cuerpo. Cuando los huesos duelen más, los músculos se tensan sin razón y el corazón parece latir más fuerte. A mí me pasó muchas veces antes de entender lo que realmente ocurría. No era solo la edad, era el invierno mismo que me jugaba una mala pasada. Y no estoy solo. Hace unos años, mi vecino don Ramón, de 78 años, fue ingresado de urgencia por una crisis hipertensiva justo después de un frente frío. Su hija pensó que había sido por el esfuerzo al salir al mercado esa mañana. Pero el médico fue claro. Las bajas temperaturas afectan los vasos sanguíneos, y eso hace que la presión suba sin que uno lo note. Fue ahí cuando empecé a prestarle más atención a este fenómeno silencioso, la presión en invierno. Porque sí, el frío no solo cala en los huesos, también presiona el corazón, literalmente. Y el problema es que muchos de nosotros no lo sabemos, o lo sabemos, pero no sabemos cómo cuidarnos de verdad. Yo mismo pasé varios inviernos sintiéndome débil, mareado, con dolor de cabeza sin causa aparente, pensando que era la edad, hasta que entendí que el frío modifica nuestro cuerpo de una manera más profunda de lo que creemos. Y que, con algunos gestos pequeños, con algunos rituales sencillos, podemos recuperar el control y sentirnos seguros en esta etapa de la vida. Por eso quiero contarte hoy todo lo que he aprendido, con palabras simples, con cariño y con ejemplos reales, como si estuviéramos tomando una infusión caliente en la cocina. Te hablaré de por qué la presión arterial se eleva durante el invierno, qué señales hay que observar y sobre todo, qué podemos hacer cada día para mantener nuestro corazón tranquilo, incluso en las noches más frías. Porque en el fondo, todos queremos lo mismo: pasar un invierno en paz, sin sustos, con salud y con el corazón abrigado, no solo por bufandas, sino por el cuidado y el conocimiento. El invierno y la presión, una relación peligrosa. Durante años, como muchos, pensé que lo peor del invierno eran los resfriados, el hielo en las aceras o el dolor de rodillas al levantarme. Nunca imaginé que el verdadero enemigo estaba dentro de mi cuerpo, apretando silenciosamente desde adentro. Hasta que una tarde, después de una caminata corta en enero, llegué a casa mareado, con las mejillas pálidas y el corazón palpitando como un tambor. Me medí la presión y vi un número que jamás había visto: 170/94. En ese momento, comprendí que algo más profundo ocurría en mi cuerpo, algo que el frío estaba activando sin que yo me diera cuenta. Y no soy el único. Cada invierno, los hospitales reciben más personas mayores con crisis hipertensivas, muchas veces sin fiebre, sin tos, sin señales típicas de enfermedad, solo una subida abrupta de la presión arterial. ¿Pero qué lo provoca realmente? El cuerpo humano tiene una capacidad maravillosa de adaptación. Cuando sentimos frío, los vasos sanguíneos de la piel se contraen para conservar el calor y evitar la pérdida de temperatura. Eso significa que la sangre tiene menos espacio por donde circular, así que el corazón necesita bombear con más fuerza. Como resultado, la presión arterial sube. Este fenómeno se llama vasoconstricción y es completamente natural, pero en las personas mayores ese simple cambio puede convertirse en un problema serio. ¿Por qué? Porque con los años nuestras arterias se vuelven más rígidas, menos elásticas, el corazón, aunque valiente, también se cansa. Y lo que para un joven es una leve variación, para nosotros puede convertirse en una amenaza silenciosa. Pero eso no es todo. El invierno trae consigo una serie de factores que, juntos, forman un cóctel peligroso para nuestra salud cardiovascular. Menos exposición al sol. Durante los meses fríos, salimos menos y el cielo está más nublado. Eso baja nuestros niveles de vitamina D, que es clave para mantener la elasticidad de los vasos sanguíneos y una buena función del corazón. Menos movimiento. El frío desmotiva. Nos volvemos más sedentarios.
Y la falta de actividad física, aunque sea ligera, hace que la sangre circule más lentamente y el sistema cardiovascular se vuelva más vulnerable. Cambios en la alimentación. Buscamos comidas calóricas, caldos salados, embutidos, panes calientes, todo delicioso, pero muchas veces alto en sodio. Y el sodio, como sabemos, eleva la presión. Cambios emocionales. El invierno también afecta el estado de ánimo. Hay más melancolía, más soledad, más silencios largos. Y cuando el corazón emocional se apaga, el físico sufre también. Me viene a la mente la historia de Doña Teresa, una mujer encantadora de 82 años que vivía sola desde hacía una década. Cada diciembre comenzaban sus visitas al centro de salud. Insomnio, palpitaciones, presión elevada. Nadie entendía bien la causa, hasta que un joven enfermero, con más sensibilidad que experiencia, le sugirió empezar a medirse la presión en casa, cada mañana. Al cabo de unas semanas, descubrieron que cada vez que la temperatura bajaba de 10 grados, su presión subía casi 20 puntos. Era el frío, tan simple y tan peligroso. Y es que la presión en invierno no es un mito, es una realidad biológica que afecta especialmente a quienes, como tú o como yo, hemos cruzado la barrera de los 60. Pero lo más preocupante es que muchas veces ocurre sin síntomas claros. Uno se siente raro, cansado o simplemente lo atribuye a la edad. Y así dejamos pasar señales que podrían evitar una emergencia. Yo mismo cometí ese error. Años atrás dejé de medir mi presión en invierno. Total, si estoy en casa todo el día, pensaba. Pero un día, con el termómetro marcando 6 grados afuera, me levanté con la cara caliente y los pies fríos. Y ahí estaba, la presión disparada. Desde entonces, entendí que el invierno no se combate solo con abrigo, se combate con conciencia. Así que no se trata de tener miedo al invierno, se trata de entenderlo, respetarlo y prepararnos. Porque la naturaleza sigue su curso, pero nosotros podemos adaptarnos con inteligencia y cuidado. Y como veremos a continuación, hay pequeños gestos que podemos incorporar a nuestra rutina diaria para protegernos de esta presión silenciosa que aparece con el frío. ¿Me acompañas a descubrirlos? Empezaremos con lo más simple y poderoso: mantener el calor sin caer en excesos. Primero, mantener el calor sin abusar de la calefacción. Cuando era más joven, pensaba que lo más importante en invierno era encender la estufa y cerrar las ventanas. Pero con los años, y sobre todo después de una crisis de presión que tuve en pleno enero, entendí que el calor no se trata solo de temperatura, sino de cómo lo gestionamos. En otras palabras, no es cuánto calor tienes, sino cómo lo distribuyes y cómo te adaptas al frío sin que tu cuerpo sufra. Lo aprendí por las malas. Una mañana salí de la ducha, la casa estaba muy caldeada, casi 25 grados, y abrí la ventana del baño solo un momento. En ese cambio brusco, sentí que se me apagó la vista por unos segundos y tuve que sentarme. La presión me subió a 170. Ahí fue cuando mi médico me explicó que los cambios de temperatura, especialmente en invierno, pueden causar picos de presión en adultos mayores. No era el frío por sí solo, sino el contraste. Desde entonces cambié pequeños hábitos que me han protegido mucho. Por ejemplo, uso varias capas de ropa en lugar de una sola gruesa. Esto me permite regular el calor de forma natural. Una camiseta térmica, un suéter fino y una chaqueta ligera funcionan mejor que un solo abrigo pesado. Mantengo la casa entre 19 y 21 grados y ventilo por las mañanas sin dejar que el ambiente se enfríe demasiado. Ya no busco el calor tropical dentro de casa, porque entendí que ese exceso también afecta al sistema cardiovascular. Siempre me protejo pies, cuello y zona lumbar. Mi abuela decía, si tienes calientes los pies y la espalda baja, no te enfermas. Y tenía razón. Uso calcetines gruesos, bufandas incluso dentro de casa y una manta ligera en la cintura cuando estoy sentado. Evito salir bruscamente al exterior. Me quedo unos minutos en la entrada antes de abrir la puerta, permitiendo que mi cuerpo se adapte al cambio. Y si salgo, siempre bien abrigado, aunque solo sea por un rato. Don Manuel, un vecino de 74 años, no creía en esto. Bajó sin abrigo a comprar el pan una mañana helada y terminó con una crisis hipertensiva en el ascensor. Desde entonces, aprendió a no subestimar el frío. Y es que la presión en invierno no sube porque sí. Muchas veces, somos nosotros quienes, sin querer, provocamos esos cambios violentos en nuestro cuerpo. Con pequeñas precauciones,
podemos mantener nuestro calor interno sin excesos, y con eso, cuidar también a nuestro corazón. Pasamos ahora a revisar qué ocurre con lo que comemos en estos meses fríos, porque la alimentación también tiene su parte en esta historia. 2. Controlar la alimentación invernal. Si hay algo que cambia con la llegada del frío, además del clima, es el contenido de nuestro plato. En invierno, todos, yo incluido, tendemos a buscar comidas más calientes, más calóricas, más de cuchara. Es natural. El cuerpo pide calor y nosotros lo buscamos en caldos, guisos, panes calientes y muchas veces, sin darnos cuenta, también en el exceso de sal. Recuerdo que durante años, cada invierno, mi presión arterial se descontrolaba. Yo pensaba que era por el frío y lo era, en parte, pero un día, revisando mi dieta con una nutricionista del centro de salud, descubrimos el verdadero problema: la cantidad de sal escondida en los alimentos que consumía más durante esa temporada. Embutidos, sopas de sobre, pan con queso curado y hasta un poquito más de sal en las comidas para que tengan sabor. Todo eso se iba acumulando. Y es que el invierno nos lleva, casi sin darnos cuenta, a consumir más sodio. Lo hacemos porque tenemos menos frutas frescas, menos ensaladas y más alimentos procesados o conservados. Pero para quienes vivimos con presión alta, esto puede ser una trampa silenciosa. Desde entonces cambié mis costumbres, no de forma drástica, sino con pequeños ajustes. Preparo caldos caseros sin sal añadida, usando hierbas como apio, cebolla, laurel y ajo. El sabor sigue siendo reconfortante, pero sin sobrecargar mis arterias. Reduje los embutidos a ocasiones especiales y los sustituí con legumbres cocidas o huevos, que son más amables con mi presión. Aumenté el consumo de alimentos ricos en potasio, como plátanos, espinacas, papas cocidas con piel y lentejas. El potasio ayuda a contrarrestar el sodio y protege el corazón. Y cada noche, una infusión de ajo y perejil que me enseñó mi cuñada de 79 años. Ella juraba que desde que la tomaba, no necesitaba ajustar tanto su medicación. Yo era escéptico, hasta que vi los números en mi tensiómetro. Porque lo cierto es que la presión en invierno también sube por dentro, por lo que metemos en el cuerpo, no solo por el clima. Y muchas veces comemos con nostalgia, con antojo, sin pensar en el efecto que cada cucharada tiene en nuestras arterias. No se trata de pasar hambre ni de comer soso. Se trata de comer con conciencia, con equilibrio y con cariño hacia nuestro corazón. Comer calentito, sí, pero también inteligente. ¿Y si ahora pasamos a un gesto aún más sencillo pero igual de vital? Te hablaré de lo que transformó mi rutina diaria de invierno. Medir mi presión aunque no sienta nada raro. 3. Seguir midiendo la presión incluso en casa. Durante muchos años, cometí el error de creer que si me sentía bien, no necesitaba medirme la presión. Especialmente en invierno, cuando uno prefiere quedarse en la cama un rato más o evitar cualquier incomodidad. Pero fue precisamente en uno de esos inviernos tranquilos, sin síntomas, donde me llevé el susto más grande. Una visita de rutina al médico reveló que mi presión estaba en 165/95, y yo no había sentido absolutamente nada. Ahí fue cuando entendí una verdad incómoda. La presión alta no siempre avisa, y en invierno, cuando el frío hace su trabajo silencioso en nuestras arterias, puede pasar desapercibida durante días, incluso semanas. La presión en invierno no siempre se manifiesta con dolor, pero eso no significa que no esté haciendo daño. Desde entonces, decidí que el tensiómetro se convertiría en parte de mi rutina, como el cepillo de dientes o el vaso de agua por la mañana. Y te confieso que me ha dado una paz que no imaginaba. Medirse en casa no es difícil, pero sí requiere algunos cuidados para que los resultados sean fiables. Siempre a la misma hora, idealmente por la mañana, unos 30 minutos después de despertarse y antes de tomar café o medicación. Sentado, con la espalda recta y los pies apoyados en el suelo, en un ambiente tranquilo y sin prisas. Nada de medir la presión corriendo entre tareas, evitar hablar o moverse durante la medición. Parece una tontería, pero cualquier detalle puede alterar los números. La señora Marta, una vecina de 80 años, me contaba que empezó a medirse la presión a diario cuando su hijo le regaló un aparato digital. Al principio lo hacía por compromiso, hasta que notó que cada vez que bajaban las temperaturas,
Su presión se elevaba casi 15 puntos. Fue ese control diario lo que le permitió ajustar su medicación a tiempo y evitar una internación. Porque el conocimiento es poder, especialmente cuando se trata de nuestra salud. Medirse la presión en casa no es para obsesionarse, sino para conocerse mejor, prevenir y actuar a tiempo. Yo lo veo así. El tensiómetro es como una ventana al corazón. No espera a que el dolor llegue, simplemente te muestra cómo estás hoy, y eso a nuestra edad vale oro. Ahora que ya sabemos cómo vigilar la presión desde casa, te propongo algo aún más sencillo pero poderoso. Movernos un poco cada día, incluso si no salimos. ¿Vamos a ello? 4. Moverse cada día aunque no salga de casa. El invierno invita al recogimiento, a quedarse bajo la manta, a aplazar cualquier esfuerzo físico para cuando haga mejor tiempo. Lo entiendo. A mí también me pasa. Pero con el paso del tiempo, descubrí que esa quietud prolongada es una trampa suave, cómoda al principio, pero peligrosa si se vuelve costumbre. Porque cuando el cuerpo se queda quieto demasiado tiempo, la sangre circula más lentamente, los músculos se debilitan y la presión arterial tiende a subir. Lo aprendí después de un invierno especialmente frío. Pasé casi un mes sin salir de casa, apenas caminando de la cocina al sofá, del sofá a la cama. Me sentía pesado, sin energía, con un leve zumbido en los oídos. Me medí la presión. 158/91. No entendía por qué, si ni siquiera había hecho esfuerzo. Pero ahí estaba el error. No moverse también es una forma de lastimar el cuerpo. Desde entonces decidí incorporar el movimiento a mis días, aunque no pusiera un pie fuera de casa, y descubrí que no hacen falta grandes rutinas ni aparatos costosos, solo ganas y constancia. Esto es lo que me funciona. Cada 45 minutos me levanto y camino dentro de casa durante 5 minutos. A veces voy hasta la ventana, otras veces simplemente recorro el pasillo o subo y bajo las escaleras despacio. Hago estiramientos suaves por la mañana, sobre todo de brazos, espalda y piernas. Con una silla estable, apoyo y respiración tranquila, el cuerpo se despierta poco a poco. Mientras cocino o veo la televisión, aprovecho para mover los tobillos, hacer círculos con los brazos o girar el cuello lentamente. Son movimientos simples, pero mantienen activa la circulación. Algunos días pongo música suave y camino al ritmo durante 10 minutos, como si estuviera paseando por el parque. Mi nieta se ríe cuando me ve, pero yo sé que ese gesto pequeño me ayuda más de lo que parece. Don Enrique, un amigo de 76 años, tuvo una idea brillante. Puso una alarma cada hora en su reloj. Cuando suena, se levanta, da una vuelta y vuelve a sentarse. Me decía, si la silla me atrapa, la alarma me salva. Desde que lo hace, su presión se mantiene más estable y su ánimo también. Porque el cuerpo mayor no necesita correr maratones. Solo necesita moverse, estirarse, activarse un poco cada día. Y en invierno, cuando la tentación de no hacer nada es más fuerte, ese movimiento consciente puede ser el mejor remedio para nuestra presión en invierno. ¿Y qué hay del alma? Porque también el ánimo sufre con el frío. Vamos a hablar de eso en la siguiente parte. 5. Cuidar la mente y el ánimo en días grises. El invierno no solo enfría el cuerpo, también puede apagar el alma. Las mañanas oscuras, las tardes cortas, el silencio más pesado en casa, todo eso influye. Y aunque muchos no lo crean, el estado emocional tiene un impacto directo en la presión arterial, sobre todo en nosotros, los mayores. Yo lo viví hace unos años, durante un invierno particularmente gris. No tenía ganas de nada, no salía, no hablaba, ni siquiera escuchaba mi música favorita. Los días se me hacían eternos. Pensaba que era simplemente tristeza pasajera, pero mi cuerpo empezó a dar señales. La presión arterial subía sin causa aparente. El médico me dijo algo que me marcó. El corazón también escucha tus silencios. A partir de entonces, decidí cuidar no solo mi cuerpo, sino también mi estado de ánimo. Porque comprendí que en los meses fríos, la mente necesita tanto abrigo como el cuerpo. Te comparto algunos gestos sencillos que me ayudaron. Abrir las ventanas cada mañana, aunque haga frío. Dejar entrar un poco de luz, aunque sea tenue, cambia el ambiente y también el ánimo. La luz natural, por poca que haya, estimula el cuerpo y mejora la circulación. Escuchar música que me recuerde momentos felices.
A veces pongo tangos que bailaba con mi esposa o boleros que me transportan a mi juventud. Esa emoción suave me llena de vida. Llamar a un ser querido cada día, aunque sea una charla breve, hablar, reír, compartir una preocupación, eso alivia el corazón mucho más que cualquier medicina. Escribir un diario corto, solo unas líneas. ¿Qué sentí hoy? ¿Qué me hizo sonreír? ¿Qué agradezco? Escribir me reconecta conmigo mismo. Y algo especial, retomar un pequeño placer olvidado. En mi caso, fue volver a pintar. Compré una caja de acuarelas sencilla y empecé a hacer paisajes desde la ventana. Nada artístico, pero sí terapéutico. Como lo hacía doña Ángela, una vecina de 84 años que pintaba flores cada tarde y decía, «Esto me mantiene viva por dentro». Porque sí, la presión en invierno también sube cuando el alma está baja. El corazón no es solo un músculo, es donde vive nuestra emoción. Y si lo dejamos solo, se agita, se inquieta, se endurece. Por eso, cada gesto que alegra el espíritu también cuida nuestras arterias. Y a veces, una simple canción o una llamada puede hacer bajar la presión más que cualquier pastilla. Ahora que el cuerpo y la mente están más abrigados, quiero compartir contigo algo muy especial. Cómo convertir todos estos gestos en un ritual diario que abrace tu salud en invierno. ¿Te quedas conmigo un poco más? Mi pequeño ritual de invierno que cuida mi corazón. Con los años, he aprendido que la salud no depende solo de las grandes decisiones, sino de los pequeños hábitos que repetimos cada día, especialmente en invierno, cuando todo parece más pesado, más lento, más silencioso. El cuerpo y el alma necesitan una rutina que nos dé estructura, calidez y seguridad. Yo lo llamo mi ritual de invierno. No es nada complicado, pero ha cambiado mi manera de vivir esta estación. Cada mañana comienza igual. Me levanto despacio, sin apuro, y antes de salir de la cama, muevo suavemente los pies y los tobillos. Luego me siento, me abrigo con una bata y camino hasta la cocina. Ahí, mientras caliento el agua para mi infusión, me tomo la presión con tranquilidad. Aprendí a no tenerle miedo al número. Solo lo observo, lo anoto y agradezco saber cómo estoy. Después viene el momento de mi infusión tibia de ajo, canela y unas gotas de limón. No siempre sabe bien, lo admito, pero siento cómo me despierta el cuerpo y me abraza por dentro. A veces la acompaño con una tostada integral o una fruta cocida. Con el cuerpo un poco más despierto, hago unos estiramientos suaves frente a la ventana. Respiro hondo. Aunque el cielo esté gris, dejo que la luz toque mi cara unos minutos. Es como recordarme a mí mismo que sigo aquí, que el día comienza y que puedo moverme. Antes del almuerzo, camino dentro de casa unos minutos. A veces solo voy de una habitación a otra, otras veces subo y bajo escaleras y me siento fuerte. Pongo música, tarareo. Me gusta sentir que mi cuerpo está en movimiento. A la tarde, dedico un rato para mí. Puede ser escribir unas líneas, no llamar a una amiga, o simplemente tomar una siesta breve si lo necesito. Pero evito caer en la pasividad total, porque ya aprendí que la inactividad prolongada me roba más energía de la que me da. Al anochecer, una cena ligera y sin mucha sal, una ducha rápida con agua tibia, y otra, medición de la presión si me sentí inestable durante el día. Me abrigo bien para dormir, calcetines, manta, cuello cubierto. Este ritual no es una obligación, es un regalo. Me recuerda que cuidarse no es una lucha, sino una forma de quererse. Y en invierno, cuando todo parece más frágil, tener estos gestos repetidos me da paz, me da equilibrio y me da salud. ¿Tú también tienes tu propio ritual? Si no, quizás este invierno sea el momento perfecto para crear uno. Y si quieres, te acompaño a imaginarlo juntos en la última parte. Cuando el invierno se hace largo, el corazón necesita compañía. A veces, en los días más fríos, me siento junto a la ventana y recuerdo a mi abuela. Ella tejía en silencio, con las manos un poco temblorosas, pero con una paz que aún hoy me conmueve. Llevaba siempre un chal grueso sobre los hombros, y aunque el viento silbara afuera, nunca parecía tener prisa. Decía, el invierno no se enfrenta, se acompaña. Hoy entiendo lo que quería decir, porque el invierno, para muchos de nosotros, no solo es una estación, es una etapa, una forma de tiempo que nos vuelve más lentos, más sensibles, más conscientes del paso de los años, y también más vulnerables. Pero no por eso estamos indefensos. Al contrario,
Cuando entendemos lo que el cuerpo necesita, cuando escuchamos sus señales y le ofrecemos abrigo, movimiento, alimento y afecto, podemos pasar el invierno sin miedo y con dignidad. La presión en invierno no es un castigo inevitable, es solo un aviso de que el corazón necesita cuidado extra, no con alarmas, sino con ternura, no con grandes gestos, sino con constancia. Yo encontré alivio en pequeñas rutinas, en caminar sin prisa, en llamar a quien me hace bien, en preparar una infusión como quien enciende una vela, y, sobre todo, en saber que no estoy solo, que hay otros, como tú quizás, que también buscan comprenderse y cuidarse mejor. Si este video te ayudó a mirar tu invierno con nuevos ojos, me alegra profundamente. Y si tienes una historia, un ritual, una receta o una emoción que te haya acompañado en los meses fríos, compártela en los comentarios. A veces, tus palabras pueden ser el abrigo que otro corazón necesita. Si este video te recordó a tu madre, a tu abuelo o incluso a ti mismo, tómate un momento para compartirlo. No sabemos cuántas personas están sufriendo en silencio cada invierno, sin saber que su presión arterial está subiendo poco a poco. En este canal, Salud para la Tercera Edad, compartimos con cariño información práctica, sencilla y real para cuidarnos en cada etapa de la vida. Si alguna parte de este video te tocó el corazón, déjanos un comentario. Leer tu experiencia puede ayudar a otros también. Porque cuidar el corazón empieza con escuchar y compartir. Y dime, con honestidad,